el webinar del día de hoy va a versar sobre el contrato de prestación de servicios. Es muy importante que ustedes tengan claro el objetivo de este, porque el objetivo precisamente va a ser para que todos y cada uno de quienes nos acompañan y de quienes están presentes, pues vayan a analizar o analicemos juntos los principios jurídicos aplicables a los contratos, como ya hemos venido viendo en los webinars anteriores, ¿no? Y muy importante su regulación en el ordenamiento legal, así como su objeto, su contenido, y obviamente que estos conocimientos que ustedes vayan a adquirir en este webinar, pues los puedan trasladar a una cuestión práctica y comprender así su alcance en el impacto o mejor dicho, en la praxis, ¿no? Dentro de los puntos que vamos a desarrollar en este webinar, vamos a encontrar que les vamos a hablar acerca de qué es el contrato de prestación de servicios, en qué consiste, por qué, cuál es su naturaleza. Vamos a hablar sobre la denominación de este contrato, en donde nuestra legislación nos dice que va a haber la parte tanto del profesionista o profesor como el cliente. Vamos a comentar los elementos reales, así como los elementos formales, el servicio profesional en términos generales, los honorarios, que obviamente es el requisito per se para que se pueda llevar este contrato de prestación de servicio, y sin duda las obligaciones de las partes. Una vez definido entonces el objetivo y los puntos a desarrollar durante este webinar, entonces vamos a darle inicio a la presentación. ¿Me confirman nada más si la visualizan? Sí, sí la puedo ver. Es correcto. Gracias. Bien, pues el contrato de prestación de servicios profesionales. Para esto me gustaría que iniciáramos con una lluvia de ideas de todos los que nos encontramos aquí presentes, de qué es la primera palabra que se les viene a la mente. En mi caso, por ejemplo, lo primero que se me viene es como un profesionista. ¿Alguien más? Es una lluvia de ideas, chicos. ¿Qué se les ocurre? A ver, Fernanda. Pues también se me ocurre como proveeduría. Proveeduría, ok. ¿Quién más? Sandy. A mí se me ocurre que es un contrato no de trabajo, sino con un externo, puede ser, como Correcto. freelance, algo parecido. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Vania. Bueno, justo eso que tiene que ser un profesional o alguien que esté autorizado, por ejemplo, con cédula profesional. Correcto, es otro de los requisitos que vamos a ver más adelante. Michelle. Carla. Puede ser que requiere el servicio de algún profesional a cambio de una remuneración como tipo honorarios. Es correcto. ¿Por qué estamos haciendo esta lluvia de ideas, chicos? Bueno, pues la intención de los webinars, de los cursos, es que sean cursos para no abogados, ¿no? Sea entendible el tema, sea legible, para que al final de cuentas ustedes puedan llevarse precisamente este conocimiento sin entrar en tanto tecnicismo, ¿no? Entonces, esta lluvia de ideas nos ayuda muchísimo para enfocarnos en este tipo de contratos. Vamos a entrar antes de definir a la normatividad y a las disposiciones legales aplicables a la prestación de los servicios profesionales, que aquí entra un poco lo que me mencionaban ahorita en la lluvia de ideas, de tener la cédula profesional, ¿no? Dentro de las disposiciones legales vamos a basarnos siempre en nuestro máximo órgano constitucional, que es la Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 5º constitucional. Este artículo nos habla sobre la libertad de trabajo.
que en pocas palabras no es más que cualquier persona puede dedicarse a la profesión que le venga en gana o que más le acomode. Pero ojo, hay una excepción. Esta actividad tiene que ser lícita. No es viable que yo diga, bueno, me quiero dedicar al narcotráfico y entonces voy a ser narcotraficante. No, va a ser cualquier profesión, inclusive viene todo un catálogo en la ley reglamentaria, de este artículo segundo, que es nuestra segunda disposición legal, en donde nos habla precisamente de qué profesiones son las que se pueden considerar lícitas y qué requisito se va a necesitar para que estas actividades, estas profesiones puedan llevarse a cabo, ¿no? Dentro de estas profesiones, pues vamos a encontrar a los odontólogos, a los economistas, a los licenciados en Derecho, vamos a encontrar a los contadores, sin duda, a los químicos, etcétera, ¿no? Hay prácticamente nuestra ley reglamentaria, que es accesoria del artículo 5º constitucional, qué profesiones son consideradas como lícitas y si se va a requerir o no un título profesional y o en su caso la cédula, que la cédula viene siendo como la patente para poder ejercer esa profesión, ¿no? Y por último vamos a tener el Código Civil. El Código Civil va a ser prácticamente el ordenamiento principal que nos va a llevar a cabo a la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, que va a ir llevado de la mano también con la jurisdicción o con la competencia, ¿no? A la cual las partes se van a someter para celebrar ese contrato. Entonces, aquí, por ejemplo, el Código Civil vamos a tener en materia local y federal, de acuerdo a la jurisdicción y o territorio donde nos encontramos. Una vez definido el ordenamiento legal que nos ocupa para este tipo de contrato, vamos a pasar al concepto. El concepto prácticamente es un contrato por virtud del cual dos partes, una a la que se le va a designar el nombre de profesionista o profesor, se va a obligar a realizar un trabajo personal. Pero ojo, este trabajo personal va a requerir de cierta preparación técnica o artística e incluso en ocasiones va a requerir de este título profesional para poderlo llevar a cabo, ¿no? Todos estos requisitos van a ser en favor de otra persona, a la cual nosotros vamos a denominar como cliente. Y obviamente va a traer aparejado, como les decía yo en un principio, una remuneración que recibe el nombre de honorarios y de los cuales nos van a hablar más adelante. Aquí nada más como brevario cultural, pues obviamente la palabra honorarios hoy en día está destinada a un concepto eminentemente económico. Ustedes dicen honorarios, se suena como a dinero, me tienen que pagar por algo que estoy haciendo, ¿no? Pero en la antigua Roma, partiendo o ubicándonos en el derecho romano, la palabra honorarios venía o se desprendía de la locución honorarium y no tenía nada que ver con una cuestión económica. Era más como un honorarium de honor. Y ese honor se le atribuía a la persona que precisamente actuaba en favor de otro, ¿no? Entonces, ahí se los dejo nada más como sobre brevario cultural, para que no nada más nos enfoquemos como en, es solo una cuestión económica, ¿no? Todo tiene una razón de ser y pues en este caso quería yo aportarles este dato curioso. Entonces, vemos dentro de este concepto que se desprende precisamente la denominación jurídica de los contratantes. Los sujetos que van a intervenir en este contrato va a ser el profesionista o profesor y va a ser el beneficiario o cliente. Aquí prácticamente las acepciones jurídicas dependen mucho de los teóricos o de los autores que deciden también denominarlos de esa manera, ¿no? Pero la verdad es que en estricto sentido, pues yo me quedaría o preferiría que utilizaran como palabras claves para poder identificar el contrato y a mi parecer considero que sería viable quedarnos únicamente con profesionista, cliente. Y abusados. En los demás cursos anteriores hemos visto que cada tipo de contrato va a tener una denominación jurídica de los contratantes diferentes. Por ejemplo, ayer en el contrato de compra-venta teníamos que la denominación de las partes que lo contraen, pues iba a ser el comprador y el vendedor. En el caso de un mandato vamos a tener al mandatario y al mandante. En el caso de, ¿qué otro ejemplo?
Pues, la compraventa ya se las dije, comprador, vendedor y así, ¿no? Con cada uno de los contratos. En caso específico para el nuestro, pues va a ser profesionista o cliente. Y abusado con esto, porque es uno de los requisitos con los cuales todos ustedes va a poder ubicar el contrato, ¿no? Y ahora bien, vamos a pasar a las características de ese contrato. Estas características, chicos, son general y aplican para todos los contratos, ¿no? A lo mejor va a variar entre uno o entre dos, pero la verdad es que las características son generales para estos. La primera característica de este contrato es que va a ser principal. ¿Qué significa que sea principal? Que no va a depender de otro contrato. Entonces, al no depender de otro contrato, su naturaleza jurídica es precisamente cumplir con el objeto de esa prestación de servicio sin la dependencia o sin un contrato accesorio que me lleve a cumplir las obligaciones. Vamos a tener que el contrato va a ser bilateral. Con la bilateralidad, entendemos esta cuestión de ambas partes. Tanto el profesionista como el cliente se van a obligar. Y no solamente se van a obligar, sino van a contraer derechos, ¿no? Entonces, la bilateralidad tiene que ver precisamente con este aspecto de que ambas partes se van a obligar. ¿A qué se van a obligar? Pues al objeto, a la naturaleza del contrato en sí. Tenemos dentro de otra de las características que va a ser oneroso. ¿Qué significa que sea oneroso? Bueno, pues esta cuestión tiene que ver con que genera gravámenes, genera esta cuestión económica de, bueno, si yo profesionista me estoy obligando a darte un servicio, pues tú estás obligado a pagarme por ese servicio, ¿no? La onerosidad tiene este carácter como económico. Tenemos también otra de las características, la consensualidad, que el contrato sea consensual, consentimiento. Ambas partes estamos con la capacidad de querer y entender lo que estamos suscribiendo, a lo que nos vamos a obligar, a sujetar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con el consentimiento de ambas partes. Que sea instantáneo. El instantáneo tiene que ver prácticamente con un poco la temporalidad del contrato, ¿no? Que va llevado de la mano con la siguiente característica, que es de tracto sucesivo, ¿no? Es una cuestión en tiempo que a lo mejor vamos a ver que va a haber contratos de prestación de servicios profesionales que requieran de una temporalidad cierta y otros en donde el asunto simplemente no pueda tener una temporalidad específica. ¿A qué me refiero con esto? Pasa mucho en materia jurídica, en mi caso, con los juicios, ¿no? Si bien es cierto, yo profesionista, abogada, me voy a rentar a representar a un cliente ante un juicio, pues prácticamente este tracto sucesivo o esta característica no me va a pedir delimitar que el contrato de prestación sea por 3 meses. ¿Por qué? Porque el juicio lleva una serie de etapas procesales que van a hacer que se vaya alargando el procedimiento o que durante el proceso vayan surgiendo aspectos que obviamente impidan que no se lleve en ese tiempo. Entonces, es la característica de la instantaneidad y del tracto sucesivo. Y por último vamos a tener que es intuitu personae. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver con las características inherentes del profesionista. No para todo contrato de prestación de servicios voy a requerir un abogado. Tal vez requiera un perito contable, tal vez requiera algún químico, tal vez requiera algún economista, tal vez requiera algún auditor, etcétera, ¿no? Aquí también va a depender muchísimo de las características personales que el cliente busque para el desarrollo de esta prestación de servicios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Bien. Y como todo contrato, pues vamos a encontrarlos con los elementos reales y los elementos formales. Sí, ahorita ya está dando el curso, creo. En específico, pues yo les voy a hablar de los elementos reales y vamos a tener precisamente este consentimiento, que como bien lo hemos venido dicho ya en reiteradas ocasiones, pues va a ser ese acuerdo de voluntades manifestado en forma exterior, en el que las partes del contrato se van a poner de acuerdo en el servicio profesional que se va a prestar y en el monto de los honorarios y, ojo, en los gastos de este servicio que vienen siendo las expensas y que más adelante la licenciada Gabriela les va a hablar de ese tema, ¿no?
Aquí es muy importante tener este consentimiento porque si este contrato no carece de este requisito en sí, pues puede resultar nulo, ¿no? Puede resultar viciado y resulta que a la mera hora cuando uno quiere hacer válido las cláusulas de este contrato al cual se obligaron las partes, pues resulta que el contrato tenía vicios, que tenía cláusulas leoninas e inclusive con esta solemnidad de las firmas, ¿no? Aquí abusados y ojo, perdón, con que los contratos que ustedes suscriban, pues cumplan precisamente con estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana, para hacerlos válidos, pues entonces ustedes tienen que acreditar que realmente se contrataron como profesionistas, que prestaron el servicio que viene detallado en el objeto de ese contrato y que luego entonces el cliente se rehúsa a pagarles, no obstante de que fijaron la cuestión de honorarios. Y aquí también más adelante vamos a ver que los honorarios pues, se van a fijar, no sé, por iguala, que pueden ser fijados por una cuota fija, que pueden ser fijados por hora o inclusive por etapas, ¿no? Por etapas procesales me refiero pues al juicio, ¿no? ¿Sabes qué? Que yo te voy a cobrar 100,000 pesos por el asunto, pero pues los honorarios van a estar divididos de acuerdo a las etapas procesales. Me vas a dar una parte cuando yo ingrese la demanda, me vas a dar 30,000 pesos al momento de que yo presente tus pruebas y me vas a dar el resto cuando el asunto se concluya, ¿no? Es una cuestión muy importante como elemento real, el consentimiento de las partes. Y sin duda, pues el objeto de ese contrato, ¿no? Los objetos siempre, siempre, chicos, deben ser posibles y lícitos. No se puede pactar algo contrario a derecho, a la moral o a las buenas costumbres, porque vamos a tener de un inicio, de facto, que el contrato está mal, que el contrato pues va a tener vicios y que al final de cuentas o va a salir perjudicado uno como profesionista o va a salir perjudicado nuestro cliente, ¿no? Entonces, siempre, siempre el objeto debe ser posible y debe ser lícito. Y obviamente con esta licitud, pues debe de estar integrado a la actividad que el profesionista se va a obligar a realizar y por la retribución y o el honorario correspondiente, ¿no? Aquí es muy importante no solamente que nos enfoquemos a que, híjoles, el contrato de prestación de servicios va a ser el profesionista y el cliente. A veces, dada la naturaleza del objeto o del servicio que se requiere, pues puede haber una pluralidad de profesionistas, ¿no? Y entonces, a lo mejor el profesionista que es el experto, que tiene mayor experiencia, pues se va a llegar de los pasantes o se va a llegar de gente que apenas va empezando para todos en equipo sacar el trabajo, ¿no? Y hay contratos en donde sin duda se maneja esa pluralidad de profesionistas, pero abusados. El responsable y el que sí podría incurrir en un tema de responsabilidad penal e inclusive civil, siempre, siempre va a ser el profesionista, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablábamos de que hay profesiones en nuestro campo, por ejemplo, en derecho, en donde sí se requiere que el profesionista cuente con un título y más allá del título, acredite que tiene la pericia a través de una cédula profesional. ¿Por qué? Porque la cédula profesional es la que nos permite hacer el ejercicio de esa profesión o de esa técnica o de esa arte en específico, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que ustedes contemplen dentro del contrato de prestación de servicios, pues todos estos requisitos que de inicio yo les acabo de comentar, ¿no? Les voy a mostrar antes de entrar a las particularidades que nos va a atender la licenciada Gabriela, les voy a mostrar, chicos, para que se vayan con un ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales. La naturaleza de este contrato también es civil, ¿no? Como yo les decía en un inicio, nos vamos a pegar al Código Civil, ya sea local o federal, en donde pues vamos a fundamentar este contrato de prestación de servicios. Yo aquí nada más para ejemplificar, les estoy exhibiendo un contrato de prestación de servicios, en donde vemos que aquí las partes, pues prácticamente es una empresa a través de un representante legal que se obliga a prestar servicio a un particular, ¿no? Entonces, en este contrato vamos a encontrar las declaraciones que no son otra cosa más que la personalidad de las partes. La personalidad, en este caso, vemos que es una empresa moral en donde tienen que No sé si me acreditar. estás transmitiendo, Licenciada. pero creo que no lo vemos. Ah, ok. A ver.
¿Ahí ven la presentación? Yo sí la Sí, veo. la presentación sí, pero el contrato no se El visualiza. contrato, ¿no? Así Ok. es. A ver, permítanme. A ver, ahí ya. No, se sigue viendo la diapositiva. Solo reducida. Ajá, se ve. Creo que tienes que dejar de compartir y nuevamente seleccionar la ventana. A ver, ahí. No, solo se Ya, ve ya. tu... Ahí. Ahí ya lo ven, Ya Ya. ¿ya? está. Bien. Listo. Aquí, por ejemplo, les decía, chicos, este es un ejemplo. Déjenme disminuirlo para que puedan visualizarlo. Un ejemplo de prestación de servicios profesionales. En este tipo de contratos no vamos a encontrar, como bien les venía diciendo, pues cosas muy básicas que todos, no siendo abogados, podemos identificar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ahorita estamos en una relación laboral en donde tal vez la prestación de servicio la hace nuestro cliente o nosotros representamos, mejor dicho, a GIA. Nosotros somos como la empresa y a través de los profesionistas, pues vamos a llevar a cabo la ejecución de este tipo de contratos, ¿no? Vamos a encontrar aquí pues el título casi siempre va a ser muy común que los encuentren, ¿no? Contrato civil de prestación de servicios profesionales. Vamos a tener a los contratantes. En este ejemplo vemos que es aquí una moral y la moral pues a través de un representante legal, ¿no? Para prestarle un servicio a un particular, que en este caso es Juanito, ¿no? Al cual se le va a denominar cliente. Esto es lo que yo quiero que identifique que les estaba yo mencionando. ¿Cuáles van a ser nuestras denominaciones de este contrato? Ah, pues mi cliente y mi profesionista, ¿no? A través de Diego Hinojosa, que en este caso va a ser el representante legal. Vamos a tener la parte de las declaraciones, que esta parte no es más que la acreditación de las partes, ¿no? ¿Quién es, en este caso, apps legales? ¿Cómo acredita su personalidad? ¿A través de qué instrumento o escritura pública? ¿Quién es el notario que dio fe o validez de ese acto? Si tiene o no un registro federal de contribuyentes, si el representante legal cuenta o no con las facultades necesarias y el domicilio para oír y recibir notificaciones, ¿no? Y obviamente vamos a tener también las declaraciones del cliente, ¿no? El cliente vemos aquí que es una persona física, aparece su nombre, su domicilio, la identificación de las partes. Es muy importante estos requisitos en los contratos, chicos. ¿Por qué? Porque luego se van a encontrar con que la parte no se identificó o se identificó con una identificación que estaba caducada o que ya no era la identificación de esa persona o resultó ser la de una persona diversa o ajena a la del contrato de suscripción. Y los domicilios también es muy, muy importante. Me pasaba con un cliente que le dieron en arrendamiento un inmueble y eso, y cuando llegó al inmueble, pues resultó que estaba en obra negra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cerciorarnos de los datos que realmente se están plasmando en este contrato. Vamos a tener también que se va a identificar con un registro federal de contribuyentes, en el caso de que lo tenga, que yo creo que la mayoría aquí, pues ya a cierta edad empezamos a ser como contributivos para con el Estado y sin duda pues tenemos que hacer este trámite correspondiente del RFC, ¿no? Y la manifestación de las partes. Aquí identificamos esta cuestión de el consentimiento, ¿no? Recíprocamente, yo reconozco que él va a ser mi prestador de servicios y que viceversa yo voy a reconocer que él va a ser mi cliente, ¿no? Y sobre todo que la naturaleza del contrato va a ser de una prestación eminentemente civil, ¿no? Vamos a tener, a veces aquí, por ejemplo, suele ponerse el glosario. El glosario es una parte importante en los contratos. ¿Por qué? Porque a veces les digo, las partes no suelen ser abogados, ¿no? Entonces, vamos a encontrar con que en este glosario vamos a encontrar las definiciones para que sea más digerible y más entendible para las partes. Ah, si en mi cláusula tal aparece que codemandado, bueno, veo aquí en mi glosario que el codemandado
van a ser las personas físicas o morales integrantes de un juicio o de un proceso jurisdiccional, etcétera, ¿no? Entonces, puede o no que encontremos estas características en los contratos de prestación de servicio, ¿no? No obstante de que vamos a tener las declaraciones, vamos a encontrar las cláusulas, y las cláusulas son de suma importancia porque prácticamente aquí va a estar el objeto del contrato, ¿no? ¿A qué se van a obligar las partes y qué derechos van a tener las partes? Que era lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Aquí prácticamente en las cláusulas siempre vamos a tener estas denominaciones. Mi cliente o el despacho, o mi cliente o profesionista o profesor o contratante, etcétera, ¿no? En el clausulado vamos a encontrar esta cuestión de los honorarios, que aquí vemos que en este contrato, bueno, pues se obligaron a pagar una cuota litis de tanto porcentaje, ¿no? Aquí prácticamente los honorarios va a depender del acuerdo que hagan las partes. Como bien les decía, si va a ser una cuota fija, una cuota por hora, un pago por proceso, depende muchísimo del servicio al cual se van a adherir las partes, ¿no? Vamos a tener el tema de la confidencialidad, que también es muy importante y que a veces no en todos los contratos se pone, ¿no? Que va llevado de la mano con el secreto profesional, que más adelante también Gabriela va a profundizar en este tema, ¿no? La vigencia y aplicación del contrato, la temporalidad, que también ya se los había mencionado, fecha y lugar de pago, y la rescisión o la terminación del contrato también, ¿no? ¿Hasta cuándo ya las partes no van a estar obligadas a seguir con esa prestación del servicio, ¿no? Y vamos a encontrar sin duda la jurisdicción y competencia, que es otro de los requisitos muy importantes, ¿no? Que yo les decía, oye, pues si nosotros vamos a hacer una prestación de servicios en el estado de Guadalajara y al final de cuentas tú no me pagaste, pues yo tengo que irte a demandar la validez de ese contrato a una autoridad del estado de Guadalajara. Y no voy a venir a la Ciudad de México a hacerte una demanda porque precisamente la suscripción de jurisdicción y competencia de ese contrato nos decía que se firmaba en la Ciudad de México o que se firmaba en X o tal lugar. ¿Me explico? Entonces, prácticamente es un contrato de prestación de servicios, chicos. Aquí vamos a encontrar el aspecto de las firmas, que es algo súper importante y que en otros cursos ya se los mencionaba, ¿no? Hay un criterio jurisprudencial que nos dice que documento sin firma es la nada jurídica. Entonces, si ustedes tienen su contrato de prestación de servicios, yo abogada, y ya sé que tengo al cliente Walmart y que lo voy a representar en X o Y asunto, y resulta que le mandé el contrato, pero nunca recabé la firma, y ahora el cliente con la mano en la cintura no me quiere pagar, pues yo no voy a poder hacer válido este contrato ante tribunales. ¿Por qué? Porque carece de la firma del cliente. Y al carecer de la firma del cliente, pues quiere decir que entonces no hubo un consentimiento. Y tan no hubo un consentimiento que no está firmado por el cliente o no está firmado por el profesionista, ¿no? Entonces, abusados con eso porque, les repito, ahorita nosotros le prestamos el servicio a una compañía, a una firma, pero a través de una relación laboral. Pero imagínense que ustedes fueran freelance o que fueran profesionistas independientes o que los requirieran, ¿no? Todos aquí que nos encontramos presentes como profesionistas, no estamos exentos de prestar un servicio profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un impedimento como tal, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante que hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque va a haber relaciones de trabajo en donde el profesionista diga, sí, es cierto que yo suscribí un contrato de prestación de servicios profesionales, pero ¿qué crees? Que se configura que eso es una relación laboral, porque yo tenía la subordinación, la remuneración y una relación personalizada, ¿no? Y a veces llegan con la idea de, no, pero yo quiero demandar por la vía laboral. A ver, stop. Tú firmaste un contrato de prestación de servicios profesionales, la naturaleza de ese contrato es de materia civil y no se puede configurar una relación laboral. Tan así que parte de las diferencias de este tipo de contratos es que en una relación laboral tú recibes un sueldo fijo. Y en la prestación de servicios profesionales te adaptas a lo que viene siendo un honorario fijo. Entonces, es muy importante que también ustedes diferencien estos aspectos de los contratos para que el día de mañana, si les toca estar del lado del profesionista o del cliente, pues identifiquen bien estos aspectos, ¿no?
Entonces, ahora sí vamos a continuar con aspectos específicos de este contrato y para eso le voy a ceder la palabra a la licenciada Gabriela. Adelante, Gaby. Gaby, tienes que activar tu micrófono, por favor. Ay, sí, perdón, disculpen. Buenos días a todos. Les agradezco que estén aquí compartiendo con nosotros este curso. Esperamos que les sea de utilidad. Y como comentó la licenciada Marwa, pues la idea es que se lleven ustedes el conocimiento y lo puedan aplicar en su vida profesional, precisamente. Voy a compartir yo de aquí la presentación para poder manejarla. Y pues al final tendremos una sesión para unos minutitos para alguna cuestión de preguntas que les surgieran. Espero que ya puedan ver la presentación. Sí. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí, sí la vemos, Gaby. Muchas gracias. Bueno, continuando con este tema del contrato de prestación de servicios profesionales, vamos a definir lo que es un servicio profesional. Un servicio profesional consiste en realizar una actividad técnica o artística para la cual suele tenerse un título profesional. Es decir, no todas las actividades requieren un título. Solo algunas actividades que la propia ley regula. Es decir, hay negocios o actividades que pueden ser materia de este contrato, pero no necesariamente requieren tener un título. Aunque si vemos la naturaleza de este contrato, está basada en el título o en el conocimiento específico que tenga la persona que va a prestar el servicio. Más adelante veremos específicamente en qué consiste esto. Además, esa profesión o esa actividad debe ser posible y lícito, como ya lo explicaba la licenciada Marwa cuando habló del objeto del contrato. Es decir, no puede ser materia de un contrato de prestación de servicios una actividad que está fuera de la ley, que está considerada como un delito, como ella ponía el ejemplo del narcotráfico, o cualquier otra actividad que esté prohibida por la ley, pues no puede ser materia de un contrato porque es ilícita. Y una de las características para que el contrato sea válido es que la actividad que se pacte en ese contrato sea lícita. También debe ser una actividad que sea posible. También ya nos comentaba la licenciada Marwa, pero no está por demás recapitular. Cuando hablamos de una actividad que sea posible, es decir, podríamos poner como ejemplo que no puede haber un contrato de prestación de un servicio que sea imposible. Es decir, yo no puedo hacer un contrato, por ejemplo, de un viaje de vacaciones a Júpiter, ¿no? O sea, no puedo celebrar el contrato porque es una actividad o una situación pues imposible. Bueno, entonces vamos resumiendo, podemos decir que los servicios profesionales son ocupaciones del sector de servicios que requieren una formación especial en las artes o en la ciencia. Esto quiere decir que la persona que va a prestar el servicio debe estar capacitada para realizar esa actividad. Por ejemplo, si hablamos de un pintor, de un escritor, en esas profesiones, pues generalmente no se requiere un título, pero sí se requiere una especialización. Sí se requiere que la persona que va a brindar el servicio tenga una formación especial en esa arte. Como decíamos, un músico, un escritor, un cantante. Es por eso que decimos que algunos servicios profesionales sí requieren título, que son los que están legalmente expedidos por una autoridad, y algunas actividades o servicios que son materia de este contrato, puede que la ley no pida o no exija que tengan un título, pero sí requiere la persona tener la capacidad o los conocimientos técnicos especializados. Es por eso que el contrato, como veíamos, es intuite personae, que quiere decir que yo contrato a la persona por cómo es, por sus capacidades personales, que solo él tiene
o que él tiene a diferencia de otra, que puede que no lo tenga. O sea, no todos tenemos la capacidad vocal para cantar, o no todos tenemos la capacidad de un escritor o esa formación. Pues si vamos al aspecto de la prestación de servicios en la materia contable o en la materia fiscal, podemos ver que no existe un catálogo de ocupaciones, o sea, no está delimitado, o sea, puede haber muchísimos servicios que entran en esta categoría, pero el SAT, aquí podemos ver en la pantalla algún ejemplo de las actividades que el SAT considera como prestación de servicios. Tenemos arquitectos, abogados, médicos, dentistas, informáticos, profesores, ingenieros, administradores, deportistas, lo que les comentaba, actores, músicos, cantantes, psicólogos. Entonces aquí podemos ver esa parte que yo les decía. Podemos ver que algunas profesiones sí requieren el título, como abogados, médicos, contadores, y algunas actividades o profesiones pues pueden ser sin título, pero sí con un conocimiento especializado, como sea el pintor, un escritor, un diseñador, músicos. Asimismo, la ley del impuesto sobre la renta define lo que se entiende por ingresos por actividades profesionales. Ahí podemos ver que los ingresos por actividades profesionales son aquellas remuneraciones que se reciben por la prestación de un servicio independiente. A diferencia de un servicio subordinado, que es lo que les hablaba la licenciada Margo. Eso no es un ingreso de una prestación de servicio profesional, eso sería un salario. Eso por cuanto hace a la cuestión fiscal, es la diferencia, ¿no? Si el servicio es subordinado, estamos hablando de un salario. Si el servicio es en un ejercicio libre de la profesión, pues estamos hablando de una prestación de servicio, para como que lo identifiquemos más prácticamente, ¿no? Derivado de la prestación de un servicio, pues, y como comentábamos, cuando la ley nos exige que ese servicio para ser profesional requiere un título o una profesión, esto lo regula específicamente la ley de profesiones, que como comentábamos es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que como ya habíamos visto es el artículo 5º regula la libertad de trabajo. Pero dentro de esa libertad también tenemos algún éxito, porque porque haya una libertad para ejercer el trabajo que quiera, pues hoy amanecí, quiero ser abogado, pues, o hoy amanecí, me late el contador, ¿no? Me voy a contratar como contador. Sí existe esa libertad, yo puedo dedicarme a ser contador, a ser abogado, a ser médico, pero obviamente tengo que tener un estudio previo y que tuve esos conocimientos, que estudié eso mediante un título y una patente, que en este caso es la cédula profesional, vamos aquí en la... Perdón. Y esas profesiones, como lo regula el artículo 5º de la ley de profesiones, requieren contar con un título legalmente expedido y una patente. Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces hay gente que estudia para ser abogado, estudia para ser médico, pero no concluye esta parte, se queda sin hacer su titulación, sin obtener su cédula profesional. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque no puede ostentarse como un profesionista en la materia, no puede ostentarse como doctor, como médico, no puede ejercer como tal, porque podría incurrir en un delito. Está contemplado en el artículo 250 del Código Penal. Entonces, incluso no puede ni siquiera ostentarse en una tarjeta para ofertar el servicio, porque es una hipótesis que marca la legislación penal como una actividad que es constitutiva de un delito. Es decir, son 3 supuestos los que contempla el Código Penal, que sería el que se atribuya el carácter de profesionista sin serlo, ¿no? O sea, si yo me atribuyo ser abogada, ser contador, y no tengo el título y sobre todo la cédula, pues estoy incurriendo en ese tipo penal, en ese delito, que pues se denomina usurpación de profesión y puede ser acreedor de 1 a 6 años de prisión. Otro supuesto es que quien realice actos propios de la actividad profesional, es decir, yo voy y comparezco en un juicio y realmente yo
no tengo el título, estoy ejerciendo actos de esa profesión que tal vez yo estudié, pero no estoy legalmente acreditado para ejercerla. Entonces también incurriríamos en un delito. Y quien ofrezca públicamente servicios profesionales de los cuales no tiene el título o la certificación, también incurre en ese delito. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en nuestro caso como abogados, como ejemplo, pues al firmar un documento, si no tenemos el título o cuando estamos como pasantes, pues tenemos que firmar ciudadana tal, ¿no? Pero cuando ya tengamos el título, pues ahí sí ponemos y nos sustentamos como licenciado. Y en las demás profesiones, pues también que requieran el título, sí tenemos que tener mucho cuidado en la firma de documentos o en ostentarnos como tal, porque pues estamos incurriendo en un delito. Les repito, existen profesiones para que se pueden ejercer y no requieren título. Entonces, en ese sentido, pues no hay mayor tema, no hay problema. Un cantante puede libremente desempeñarse y pues no incurriría en ningún delito, o pues si yo me presto un servicio de cantante y al final pues no lo soy y ya se dan cuenta después, pues tampoco hay mayor problema. Esa es una distinción, ¿no? Pero ambas actividades pueden ser sujetas de un contrato de prestación de servicios profesionales. Tanto se puede contratar el cantante como el abogado, como el médico, como el deportista, ¿no? Un futbolista, tenista, demás. Esto sería en cuanto a la prestación de servicios profesionales, con las particularidades. Ahora vamos a ver el tema de los honorarios. En el contrato de prestación de servicios profesionales existe, como comentábamos, es un contrato oneroso. Existe una contraprestación, es decir, un pago a la parte del servicio de una remuneración denominada honorarios. Este pago puede ser en dinero o en especie, o puede recibir otro servicio que él necesite, pero es a voluntad de las partes. Las partes aparte va a recibir como contraprestación. Normalmente, pues como vemos, es en dinero. Normalmente la contraprestación siempre es en dinero, pero puede ser en bienes inmuebles, puede ser en especie, en algún otro bien que el prestador del servicio acepte. Pero podemos ver que en nuestra disposición, el Código Civil, del que hablaba la licenciada Marwa, que es la legislación específica en la materia, nos da algunas disposiciones generales que son aplicables a los honorarios. Son de las que les voy a comentar a continuación. Primeramente podemos ver que las partes pueden de común acuerdo determinar la retribución, es lo que comentábamos. El artículo 2606 del Código Civil Federal señala que esa libertad que tienen las partes. Es decir, si yo acepto recibir como pago una mochila, si yo acepto recibir como pago en especie, pues la ley lo permite. Pero reitero, generalmente pues es en dinero. Otra particularidad de los honorarios que señala nuestro Código Civil es que en caso de que no se hayan fijado los honorarios, el artículo 2607 de ese código señala cómo se van a fijar, qué reglas se van a tomar en cuenta para determinarlo. Pues se sugiere que los contratos sean lo más específico posible, es decir, si tú vas a fijar un honorario, hay que fijar la temporalidad, el monto, cada cuándo, pero si no están fijados porque las partes no lo previeron, pues aquí la ley nos salva y nos señala algunas reglas. Primeramente se van a tomar las reglas de las costumbres del lugar donde se celebró el contrato. También se tomarán la importancia de los servicios prestados, la importancia del asunto o el negocio y las facultades del profesionista para el servicio que se le encomendó e incluso la reputación del prestador de servicios. Y finalmente también se contempla que se pueden tomar los aranceles en caso de que exista una regulación arancelaria, pero pues en este caso les comento que en México no hay mucho al respecto, no hay mucho en materia de regulación de aranceles,
por lo que sugerimos que cuando se celebre un contrato se especifique muy detalladamente cómo va a ser el pago de esos honorarios, cuánto, cuándo, y la periodicidad, y si hay alguna condición determinante también se puede establecer. Otra particularidad que establece el Código Civil es que pueden incluirse las expensas a cargo del cliente. Las expensas no es otra cosa que los gastos que pueda generarle al prestador del servicio la actividad para la cual se está contratando. Un ejemplo sería, por ejemplo, gastos de transporte, gastos de copias, gastos extras relacionados a esa actividad. Igual en el contrato debería pactarse o debería establecerse una cláusula de cómo se van a pagar, porque la idea es que sean como parte de los honorarios, pero que también sea un gasto que cubre el cliente y no quede a cargo del prestador del servicio. Aunque igual puede pactarse que queden a cargo del prestador, pero lo general es que queden a cargo del cliente. La siguiente particularidad consiste en que los honorarios son exigibles independientemente de cualquiera que sea el éxito del negocio o el trabajo encomendado. En este caso, pues, no se puede privar al prestador del servicio de ese derecho que ya tiene por haber prestado el servicio. Pero la ley aquí protege al prestador del servicio y lo especifica. Estos honorarios los va a exigir independientemente de cuál sea el éxito. Y podemos poner como ejemplo un deportista, un futbolista que se contrata y hace su contrato de prestación para estar con tal equipo. Independientemente de que el partido se gane o se pierda, él prestó el servicio, estuvo en el partido y demás, y gane o pierda, pues él va a recibir los honorarios que fueron pactados. Ejemplo, también un cantante, digamos, celebra un contrato para prestar un servicio, hacer un concierto, tal día, tal fecha, se llega a la fecha y todo, si llena o no llena, si se llega a tener el lugar lleno, pues eso ya no es materia para que no le paguen sus honorarios. Esos serían como ejemplos. Otra particularidad es que los honorarios regularmente se pagarán en el lugar de residencia del profesor o del profesionista. Y también se puede pactar en algo distinto. Las partes pueden, y la ley lo prevé, incluso dice ahí, salvo que las partes fijen otro lugar. Entonces ahí hay una libertad, pero digamos, si no está pactado, también si no queda regulado en el contrato, pues por disposición del Código Federal será en el lugar de residencia del profesionista. Hay otro tema que regula el Código Civil, que es cuándo está obligado a pagar los honorarios. El Código Civil nos dice que el pago se hará inmediatamente después de que el profesionista preste el servicio. En este caso, pues depende mucho del servicio, como hablábamos. El servicio puede ser muy sui generis, ¿no? El servicio puede ser de una ejecución inmediata o puede ser que sea de tracto sucesivo, como decía la licenciada Marwa, que se requiera estar constantemente. Entonces, el pago pues se va a hacer, si es de ejecución inmediata, cuando se preste el servicio y se concluya, o cuando al final de todos los servicios, si son varias etapas, o cuando se haya concluido el negocio, que es lo que hablábamos, ¿no? De cuando son indeterminados, ¿no? La prestación el tiempo para prestar el servicio. Otra parte que regula nuestro Código Federal es cuando hay pluralidad de clientes. En este caso regula cuando hay cuando son varios clientes, todos los clientes responderán solidariamente por los honorarios del profesor. Es decir, todos, él puede exigir el pago a todos los clientes. Otra situación que se puede dar es cuando hay pluralidad de profesionistas. En este caso, cada profesionista individualmente puede también a su vez exigir el pago de la parte que haya prestado el servicio, ¿no? Cada profesionista, si son 5 contadores, pues el contador individualmente puede exigir al cliente, a mí págame de tal a tal cosa que yo hice. Sí, y lo contempla el Código Civil en protección también al prestador del servicio.
finalmente vemos que la acción para cobrar los honorarios prescribe en 2 años. Es decir, esta legislación prevé que si yo como prestador de servicio no me pagan los honorarios que fueron pactados, tengo un periodo de 2 años para acudir ante una autoridad, que es la autoridad de carácter civil, y ejercer la acción, es decir, demandar el pago de esos honorarios. Tenemos 2 años y estos 2 años se contabilizan a partir de que se concluye el servicio. Entonces, concluido el servicio, tenemos 2 años calendario para poder ejercitar esa demanda, que también es muy importante que lo sepa. Esas son las particularidades del pago de los honorarios. Ahora vamos a continuar con los elementos formales del contrato de prestación de servicios. Primeramente, vemos que la forma es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en celebrar el contrato. Es decir, la exteriorización de la voluntad. Es cómo se va a acreditar o cómo se va a dar la manifestación de nuestra voluntad de llevar a cabo el contrato. Así tenemos que en algunos contratos es posible que se exija una forma específica, es decir, hay contratos que se exige que sea por escrito, hay contratos en los que se exige que se firme ante un notario, hay algunos contratos que dice, debe ser por escrito y con 2 testigos. Esas son las formas o la solemnidad que hablábamos al inicio de estas charlas. También se le denomina solemnidad. La forma en sí la podemos entender como la manera que nos exige la ley de celebrar algún acto o un contrato. Pero tenemos que en el contrato de prestación de servicios profesionales no está sujeto a ninguna formalidad. Es decir, la ley, nuestra legislación, no requiere ninguna forma específica. No nos dice, tiene que ser por escrito. No nos dice, tiene que ser, no. Es una libertad. Incluso puede haber contratos verbales y podemos ver que para perfeccionar el contrato solo se requiere la voluntad de las partes. Generalmente lo hacemos por escrito precisamente para darle una certeza o una validez, pero no es una formalidad. Es decir, si yo tengo un contrato puedo hacer de palabra con un abogado y decir que, oye, ¿sabes qué? Tengo este asunto, quiero que me representes y demás. En ese caso, pues tendremos que, sería muy inseguro para las partes, porque entonces cuando llegara a haber un conflicto en cuanto a los términos y condiciones que pactamos, pues no hay una forma de acreditarlo más que en el ejemplo que pongo de un abogado, pues yo podría exhibirse en un juicio si es que no me pagan para reclamar los honorarios por las actuaciones en las cuales yo actué como representante de esa persona, y mi cédula profesional y todo eso para darle elementos al juzgador de que efectivamente existió ese contrato. Pero sí se puede demandar, aunque yo no tenga algo por escrito, claro que se puede demandar porque puedo tener algunos otros elementos con los que yo acredite que yo presté ese servicio. En el caso de los cantantes, ejemplo también, si no llevan a cabo un contrato por escrito, pueden exhibir los boletos del concierto, si salió alguna noticia en el periódico. Estaría mucho más difícil acreditarlo, pero obviamente como la ley no exige una formalidad, sí se puede hacer la demanda y se debe hacer con los elementos de prueba con los que tengas para acreditar que tú prestaste ese servicio. Aquí el problema sería acreditar los honorarios, cómo se pactaron o la temporalidad o demás, pero también vemos y recordemos que lo que acabamos de platicar es que la ley nos dice que si los honorarios no son fijados, pues vamos a tener reglas, las costumbres del lugar, la importancia del negocio, la calidad del profesionista, su reputación. En este caso, pues también el cantante podría argumentar eso para en un juicio señalarle al juez, o bueno, yo le cobré tanto por el concierto, y se puede ver su capacidad, cómo ha llevado a cabo sus conciertos anteriores, o incluso puedes exhibir algún contrato que sí hiciste por escrito y decir, regularmente se cobra esto, ¿no? Y bueno, ya estará a criterio del juzgador el establecer o no una condena de acuerdo a lo que nosotros le hagamos llegar para acreditar que se prestó el servicio, pero lo importante pues es que, o lo que tenemos que tener claro, que no está sujeto a ninguna formalidad. Es válido celebrar en forma verbal. También otro ejemplo podría ser cuando vamos al dentista, cuando vamos al médico, no llegamos y celebramos un contrato. O sea, tú llegas
y obviamente vas por una prestación profesional de un médico para que te revise, para que cheque tu estado de salud y te medique. Y a su vez, pues él obviamente presta el servicio, tú pagas y pues no hay un contrato por escrito como tal. Esas serían las particularidades. Otro ejemplo que podemos poner es el servicio de transporte. Si nosotros tomamos un taxi, pues tampoco hay un contrato, ¿no? Pero sabes que te va a dar un servicio, él se está prestando para un servicio de transporte y tú estás pagando por ese servicio. No hay al contrario, tenemos, por ejemplo, el Uber, que podría decirse que sí hay unos términos y condiciones que hacen las veces del contrato, pero sí hay que aclarar que el servicio de Uber no es un servicio de transporte, es un servicio, el servicio que presta Uber es del uso de la plataforma para que los usuarios pacten un servicio de transporte con un tercero, que es el otro usuario de la plataforma, que es el que presta el transporte. De hecho, si checan los términos y condiciones ahí de Uber, pueden ver que ahí claramente dice que las partes reconocen, nosotros como usuarios reconocemos que Uber no presta un servicio de transporte. Uber presta el uso de la plataforma y para que un tercero nos dé el servicio del transporte y este tercero no es su empleado. Claramente lo dice Uber porque obviamente hay gente o usuarios de Uber que han mandado a Uber como su patrón, cuando obviamente ellos en los términos y condiciones se aclara que el servicio que presta es del uso de la plataforma. Ahora bien, pues terminando ya de definir lo que es la formalidad, solo podremos para poder probar que deben unos honorarios o que prestamos un servicio y no nos pagan. Finalmente vamos a ver el punto de las obligaciones. Ya nos había comentado la licenciada Marwa quiénes son las partes de este contrato, que como bien dijo, tenemos que definir como el profesionista y el cliente. Es el nombre más común y es el que identifica este contrato. Entonces, el profesionista es el que presta el servicio y el cliente es el que lo recibe. Ambas partes tienen obligaciones, ¿no? Muy específicas. Vamos a hablar de las obligaciones del prestador o profesionista. El profesionista está obligado, primero, a prestar el servicio en el tiempo, lugar y forma convenidos. Es decir, las partes van a pactar dónde van a prestar el servicio, el lugar, la forma, y el profesionista está obligado a desempeñarlo con todos sus conocimientos, a hacerlo de la mejor manera posible, pero siempre pegándose a lo que se pactó, ya sea verbal o por esto. O sea, si verbalmente yo dije, pues quiero que vayas a pintar mi casa el día tal, a tal hora, a un pintor, pues se tiene que apegar a esas normas que pactamos. Reitero, pues lo que se supone es que se para que podamos hacer exigible esas condiciones de tiempo, lugar y forma. Normalmente cuando son de palabra, pues es también muy común que pues se incumpla. Como segunda obligación del profesionista es desempeñar el servicio personalmente. ¿Por qué? Porque se le contrató por sus características personales y por la capacidad o la actitud que él tiene, las habilidades que éste cuenta. No obstante, como comentaba la licenciada Marwa, hay situaciones donde el profesionista le encomienda o se auxilia de otras personas para prestar el servicio, pero el obligado pues sería él personalmente. Por ende, tiene la obligación de avisar oportunamente al cliente cuando no pueda continuar prestando el servicio. ¿Para qué? Para que el cliente pueda, pues, ver qué va a hacer para encontrar otro profesionista que siga desempeñando ese servicio. O, por ejemplo, en el caso de un abogado, quien desempeñe o quien se comprometa a representar a alguna parte en un juicio está impedido para aceptar representar a la parte contraria. Eso es como muy lógico porque no puede representar a dos que son contrarios en un juicio. En ese caso, pues no puede hacerlo. Una tercera obligación del profesionista es responder por daños y perjuicios que por su negligencia, impericia o dolo existan durante las funciones que desempeñan. En este sentido,
Si el profesionista comete alguna imprudencia, comete alguna situación que cause daño o perjuicio al cliente, pues está obligado a responder económicamente por su impericia. Es decir, puede decir, yo soy, o ostentarse como soy muy bueno en llevar a cabo tal actividad, pero ya al ejecutarla daña alguna propiedad o causa algún daño al cliente, pues tendrá que pagarlo, ¿no? Porque está causándole ese perjuicio cuando por su impericia, por no tener la capacidad que él decía tener, ¿no? Ahora bien, vamos a ver las obligaciones del cliente. El cliente tiene dos obligaciones principales, o la principal sería pagar los honorarios convenidos, y la segunda, que es accesoria a esta de los honorarios, sería pagar las expensas, que como ya habíamos dicho, es reembolsarle al profesionista los gastos que hubiera hecho durante el desempeño de sus funciones. Y hay una tercera que casi no se da, pero también tiene una obligación de pagar daños y perjuicios que le causare al profesionista. Es decir, puede que también el cliente le oculte cosas, ¿no? O no le haya especificado algo al profesionista, que ese algo que no le haya dicho le cause algún perjuicio al profesionista, pues en este caso también estaría obligado a pagarle los daños y perjuicios que le hubiera causado, ¿no? Pero es excepcional. Normalmente son las dos primeras, pagar los honorarios convenidos y las expensas. Bueno, de todos estos temas que hemos tratado en este curso, vamos a hablar ahorita de unos criterios jurisprudenciales, que son criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia relativos a los honorarios. Hay infinidad de criterios. Para los que no son abogados, pero les comento que son criterios donde la Corte nos dice qué procede, nos interpreta la ley, nos dice qué procede para resolver alguna interpretación de la propia ley. Primeramente, respecto a los honorarios, tenemos el primer criterio que nos señala que cuando alguien demande en la vía civil el pago de honorarios derivado de un contrato de prestación de servicios profesionales, estamos en nuestra materia, que sería como abogados, para que proceda esa demanda, el actor, es decir, quien demanda, debe exhibir su cédula profesional que acredite estar facultado para ejercer la profesión, que es lo que hablábamos, que algunas profesiones lo exigen, y si la ley exige que esté facultado, pues lo debe de acreditar cuando demande el pago de sus honorarios, para que el juzgador, o mínimo allegarle de elementos para que acreditara el juzgador que él está legalmente facultado para ejercer esa profesión. Entonces, un requisito para que ejerza esa demanda es que exhiba su cédula profesional. Así lo determina la Corte, y así tendría que ser cuando se reclame un pago de honorarios de prestación de servicios profesionales en cuanto a un abogado. No obstante, tenemos un criterio que podría parecer contrario. Este segundo criterio que vemos en la parte baja de la pantalla nos dice que los honorarios que quien demande el pago de honorarios en la vía ordinaria civil derivado de la prestación o asesoría prestada en un litigio laboral a un trabajador no tiene que exhibir el título profesional. Como les comento, parecería que sería contrario, ¿no? Porque por una parte el primer criterio nos dice, bueno, si tú, abogado, vas a demandar el pago de tus honorarios, pues acredítame que eres abogado con tu cédula profesional para ejercer esa profesión de licenciado en Derecho. Pero el segundo criterio nos dice, cuando representes en un litigio laboral a un trabajador, no es necesario que exhibas el título profesional. Esto es así porque este criterio está basado en que la legislación laboral no exige, para representante de un trabajador, no exige que sea necesariamente un profesionista o un licenciado en Derecho. Porque la ley laboral es proteger a la parte civil, que sería el trabajador, y que llegue una ayuda inmediata para resolver su litigio. Y pues inicialmente no pedían
no para quien lo representa. Yo puedo comparecer en representación mediante carta poder de un trabajador y puedo no ser licenciado en Derecho y lo estoy representando porque a lo mejor el trabajador pues no sabe leer, escribir, necesita quien lo represente o porque no tiene la capacidad para contratar un profesionista, la capacidad económica y pues bueno, yo soy su amigo, yo le sé y todo, pero o en este caso los pasantes o quienes no tengan cédula, pues sí pueden acudir en representación. Actualmente con la reforma solamente está limitado para quien sea asesor legal o abogado patrono. En estos dos casos sí tiene que exhibirse un título profesional. Pero es lo que comentábamos, hay profesiones que no lo requieren y pues podrías hacer la demanda sin acreditar tu cédula profesional, ¿no? Porque pues, si la ley no lo exige, no te lo puede exigir en un juicio. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o si Héctor nos va a moderar en cuanto a las dudas que tengan de todo el tema. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, sin duda, vemos con la terminación de este webinar la importancia de los contratos de prestación de servicios profesionales, ¿no? Ya nada más para concluir, tanto los clientes como nosotros como profesionistas, hay precisamente que sujetarnos a todos estos requisitos y formalidades que marca la ley para evitar, ¿no?, algún problema a futuro, ¿no? Tanto nuestros clientes van a tener derecho de saber a qué profesionista están contratando para determinado servicio, conocer desde su experiencia hasta la pericia que tiene en cierto campo de estudio, tanto nosotros como los profesores o los profesionistas, ¿no? En decir, conozco de la materia, conozco parcialmente o conozco totalmente y me voy a aventar a prestarle el servicio al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser la única manera de que ambas partes salgan bien, se puedan cobrar los honorarios en tiempo y exista esta satisfacción por parte de los dos contrayentes, ¿no? Si no existe algún comentario o duda de su Laura parte, Vázquez tiene con una esto duda. daríamos por terminado el contrato de prestación de servicios. Hola, buenos días. Sí, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, tengo una duda con respecto a la firma de un contrato que se firmó con Televisa, un locutor, y el contrato obviamente es de servicios profesionales y estipula sus honorarios, pero dentro de las cláusulas especifica que el profesionista, el locutor, debe de hacerse cargo de toda la carga fiscal. O sea, es como muy estridente en esa parte que toda la carga fiscal la lleva el profesionista. Entonces, no sé qué tan ventajoso puede ser como esa cláusula o si es, pues, obviamente, si no aceptas, pues no te firma Televisa, pero ¿qué tan conveniente es meter ese tipo de cláusulas en esos contratos de servicios profesionales? Héctor. Ok. Bueno, sin duda, así como me lo planteas, pues resulta una cláusula muy leonina, ¿no? Y está de antemano esta condicionante del cliente de, pues yo te mando el contrato de prestación de servicios y no admito algún comentario u observación del mismo. O lo firmas o no lo firmas, ¿no? Aquí habría que precisar, en qué consiste esa cuestión fiscal o esa carga de la cual nos hablas. Si es la carga tal vez de los honorarios para que el profesionista emita la factura correspondiente, pues sin duda es una obligación de esa parte, ¿no? Entonces, creo que para poder dar respuesta a tu pregunta en lo personal, me gustaría conocer bien el clausulado de cuál es la cuestión fiscal a la que se enfocan en específico. Sí, habría que revisar puntualmente Sí, si se refiere a cargas formales o bien de fondo. Es decir, si va a absorber toda la carga fiscal, en este caso el colaborador, o a qué es a lo que se refiere con todas las cargas fiscales. Sí habría que revisar como puntualmente qué es a lo que se refiere. Ok, sí, se refiere, bueno, como que a grandes rasgos se refiere a que la carga del
impuesto lo tiene que absorber el prestador de servicio. Pero, y que excluye, o se especifica que cada vez que se refirme que se vuelva a firmar ese contrato, porque es por tiempo determinado, el prestador de servicios exhiba todas sus declaraciones y que esté al corriente con sus impuestos. Si no, no lo vuelven a recontratar. Bueno, entonces, ay, perdón. Aunque pudiera parecer como un contrato laboral, No lo es. no lo es porque le recargan todo el peso al profesionista o al trabajador. Sí, en mi punto de vista es precisamente para eso, para evitar que lo confundan con un contrato laboral o que se pueda presumir o asumir una subordinación, el motivo de que Televisa señale esa cláusula, porque ya está delimitando que es una prestación del servicio que yo veo que es por eso. Yo considero a mi punto de vista que es por eso que se establece esa cláusula. Bien, sí, muchas gracias. Aún así, habría que revisar puntualmente porque hay algunos casos en específico en el que la ley fiscal incluso te pide que la persona a la que le estás haciendo el servicio te retenga. Entonces, incluso se contrapondría a las disposiciones fiscales. Entonces, sí habría que revisar como muy puntualmente qué cargas, además de la carga tributaria, si también le están poniendo otras cargas como de forma que me platicas que tiene que exhibir todas sus declaraciones. Sí habría que revisar como muy específicamente qué es en sí a lo que se refiere, porque a lo mejor y hasta en un afán de no querer configurar un contrato laboral, pudieran estar perjudicando a este profesional por no estar haciendo las cosas debidamente. Sí habría que checarlo. Sí, yo creo que igual es para distinguir los denominados contratantes, que también sería patrón. Muy bien.